Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, nuevo vídeo referente a nuestra incubadora casera de pequeña capacidad. La llevamos ya muy adelantada, vamos muy avanzado el montaje y en este vídeo vamos a intentar coger la incubadora, hacer las conexiones de fuera, las conexiones que van directamente al termostato. Le pondremos el adaptador de 220 voltios a 12 voltios, que es la tensión que maneja este termostato, y ya después otra cosa que probar no nos queda, probar si las conexiones están bien hechas, si todo va correctamente, y si es así, en este vídeo habremos adelantado también un montón. Como te dije en vídeos anteriores, son estas unas incubadoras de pequeña capacidad para personas que no quieran sacar tanta cantidad y a lo mejor sí más calidad, ¿vale? Por eso es interesante tener siempre a mano una incubadora de estas características para que cuando vayamos a meter una docena, 6, 15 huevos, no tengamos que poner una incubadora para grandes cantidades, que lo único que vamos a conseguir con ello, que sí, que puede que saque casi con toda seguridad, pero consumiendo mucha energía, con el consiguiente gasto, mucho gasto energético, mucho dinero que nos va a costar esta especie que queramos sacar. De hecho, la resistencia que le estamos poniendo a esta incubadora es de 60 vatios tan solo, y que incluso yo creo que con menos potencia también saldría adelante, porque la caja es muy pequeña. 45 vatios yo creo que también iría perfectamente. En fin, vamos con el vídeo de hoy. Y bueno, vamos a retomar el montaje de nuestra incubadora de pequeña capacidad mirando el termostato. En el vídeo anterior dejamos las conexiones principales hechas, sacamos los cables fuera, y en el día de hoy lo que vamos a hacer es conectarle la alimentación a lo que es el termostato, que era de 12 voltios, ahí tenéis, positivo y negativo, que es donde tenemos que prestar mucha atención porque no nos podemos equivocar de polaridad. Y hemos encontrado por ahí, en mi caso, pues este alimentador de 12 voltios, 1 amperio, con este conector. Si tuviéramos el que viene aquí, el correspondiente conector, pues lo conectaríamos directamente al termostato, pero como no es así, pues tendremos que dar un corte al cable a la altura que necesitemos. Dejaremos el transformador aquí pegado a la caja en un sitio que más o menos no moleste, y ya después haremos también la conexión a 220 voltios de este extremo, que es el que nos llega del montaje del interior de la incubadora que hacíamos en el vídeo anterior. Así que hoy mayormente vamos a meter alimentación al termostato de 12 voltios con ese transformador, con ese adaptador de 220, que es la luz que tenemos aquí en nuestras casas, a 12 voltios, y estas dos uniones las haremos porque llevan 220 voltios. Imagino que la pondremos en una ficha de empalme y de ahí sacaremos un solo cable a un enchufe para poder conectarlo a la red. De eso hablaremos en el vídeo de hoy. Y ahí tenemos las características de este adaptador de corriente, de 100 a 240 voltios, aquí es 220, y después 12 voltios, 1 amperio de intensidad, que va de sobra porque estos termostatos no tienen tanto consumo. Positivo y negativo, ahí te viene el símbolo del conector. Como digo, nosotros le cortaremos el cable y lo haremos mediante fichas de empalmes. Igualmente aquí en los extremos, porque si no tendríamos que poner una hembra, pondremos 2 fichas de empalmes que entren aquí en estas pinzas, en estos conectores, y ya a partir de ahí sacaremos nuestra instalación eléctrica. Tú la puedes hacer de esta manera o de otra que te sean más cómodas según los materiales de los que dispongas, ¿no? Si haces las conexiones peladas, como decimos por aquí, simplemente con cables, protegerlas, porque aquí vamos a tener 220 voltios y ahí ya pueden venir problemas mayores si nos da corriente, y por supuesto también para los cortocircuitos. Como dijimos en vídeos anteriores, te lo vuelvo a recordar ahora, nosotros teníamos este adaptador prácticamente nuevo, casi sin uso, pero que nos vale cualquier alimentador de cualquier tipo de juguete. Se me ocurre ahora, por eso te lo digo, los juguetes, que incluso con 9 voltios nos valdría y que funcionarían exactamente igual. Y ahí tenemos los cables: rojo positivo, negro negativo. Son los cables después de haber cortado el conector, después de haber cortado el cable, lo hemos pelado, y ahí tenemos los 2 hilos positivos y negativos que nos servirán para dar alimentación
a nuestro termostato, ¿vale? Es el primer paso. Ahora el siguiente, pues cogeremos el adaptador y le acoplaremos unas fichas de empalme aquí en los extremos para poder hacer la conexión al cable que nos llevará a la luz de la casa para poder meterles corriente 220 voltios en este caso. Como veis, vamos avanzando poquito a poco, no queda muy ortodoxo, pero te aseguro que así funciona y nos ahorramos más dinero en la construcción de nuestra incubadora con esta ficha de empalme. ¿Veis? Ahora aquí atornillaremos los cables y ya tendremos solucionado el tema para añadir aquí 220 voltios y aquí a la vez sacaremos, como digo, en esta misma ficha de empalme, en esta conexión sacaremos para lo que será después el cable para meter los 220 voltios. Poquito a poco vamos avanzando y vamos consiguiendo cositas y con muchas ganas de ver ya nuestra incubadora, por lo menos comprobada de que esté todo bien, las conexiones del exterior y por supuesto también las conexiones del interior. Bueno, mirad, ya hemos anclado lo que es este adaptador a la caja con dos bridas, con dos abrazaderas, lo cual esto ya de aquí no se va a mover y a partir de aquí haremos las conexiones. Y tenemos este cable con el cual conectaremos ahora los 12 voltios a nuestro termostato. Ahí está la conexión, positivo, negativo, rojo, negro. Ahí le meteremos alimentación al termostato y ya podremos anclar al termostato en la forma que queramos dejarlo después colocado en la caja. Ahí está, otro pasito más, positivo, negativo, ya tenemos los 12 voltios en nuestro termostato. Y ahora os quiero que prestéis atención a lo que os voy a decir. Aquí tenemos que meter 220 voltios, pues haremos lo siguiente. Este cable es el que da 220 al interior de la incubadora, tendrá que ir uno a cada extremo. Y aparte, tenemos que meter este cable que hemos reciclado de un viejo electrodoméstico pero que funciona perfectamente. Este cable para meterle a la incubadora 220 voltios también tendrá que ir aquí. Por lo tanto, pelaremos este cable y pelaremos este cable, los uniremos y los meteremos aquí para meter 220 voltios al adaptador y 220 voltios al enchufe de nuestra casa. Ahí está la unión hecha ya. Para que la veáis simplemente y sepáis cómo va, que no nos perdamos detalle, que nadie se quede atrás. Y estas dos conexiones las meteremos aquí, en la toma de 220 al adaptador y el adaptador ya le meterá también 12 voltios después de transformar esos 220 en 12 voltios a nuestro termostato. Que no nos perdamos, que es importante a estas alturas de nuestra incubadora casera. Mirad, ya hemos conectado a la ficha de empalme los cables con 220 voltios y mirad, aquí le hemos puesto una brida anclando el cable principal a la tapa y así nos evitaremos que con cualquier tirón o lo que sea nos carguemos todo el montaje. Esto no puede estar dependiendo de si un día chocamos con el cable o le pegamos un tirón porque se nos olvide que la incubadora está conectada o qué sé yo, ¿no? Cualquier descuido. Esto evitará que todo el montaje se vaya al garete. Por eso es importante que el cable principal de la toma de corriente pues quede anclado ahí y ya le evitaremos algún destrozo por un descuido a nuestra incubadora. Ahora, después de hacer todas las conexiones y antes de probar si funciona o no, tenemos que coger el termostato y darles la vuelta, dejarlo ya afianzado, ya que tenemos hechas todas las conexiones sobre la tapa, y empezar a probar si funciona o no funciona y a centrarnos ya de lleno en lo que es este termostato. Y bien, ahí quedó el conjunto de nuestra incubadora ya con el termostato anclado a la tapa, con estos 4 tornillos que van cogidos a la madera. Y vamos a ver, hagamos un balance de lo que llevamos y de lo que nos queda. De lo que llevamos, pues yo creo que está claro, ¿no? Hemos hecho hoy las conexiones principales en el exterior y tan solo tenemos que probarlo. Lo que nos queda la calibración, nos queda ajustar el termostato, nos queda colocar el agua en el interior de la incubadora y hablar de la ventilación, de la renovación del aire dentro de nuestra incubadora, ¿vale? Que de todo eso vamos a seguir hablando.
Pero ahora te quiero comentar una cosita. Estos termostatos, por lo menos este modelo yo lo había utilizado antes y tiene el problema que los botones estos son muy endebles. Estos botones, como veis, pulsadores, tienen este bastoncillo largo y mientras hemos estado montándolos y demás, han saltado estos tres. No tiradlos si os pasa eso. Muchas veces, hasta en el envío, son tan débiles que como no vayan bien empaquetados o hayan sufrido en el envío algún golpe, llegan a casa con estos botones rotos, ¿no? Con lo que es la parte del pulsador. Pero no lo tiréis porque funcionan igual. Simplemente nos quedamos con el pulsador y una pequeña arandelita metálica que tiene dentro y con eso lo colocamos, lo ajustamos y después ya una vez que tengamos el ajuste hecho ya no nos va a importar que esté así, ¿no? Después incluso si quiere le quitamos el que queda y ya estéticamente queda todo más parejo, ¿vale? Había pensado ponerle otro porque tengo varios de este modelo, pero no sería legal conmigo mismo porque esto ha pasado durante el montaje y así pues ya descubres, que te lo estoy diciendo yo, que no pasa nada, que se utiliza exactamente igual y que con ese truquito, con ese consejo, guardando el bastoncito y guardando la chapita que está entre el bastoncito y esas conexiones, funciona exactamente igual, ¿veis? Tenía por aquí otro termostato preparado, pero digo no lo voy a poner, este está completamente nuevo, como veis, sin estrenar. Va a ser este el termostato que teníamos pensado desde un principio, el que nos va a sacar de apuros en esta incubadora. Y ahora después, cuando probemos, porque hay que conectarla a ver si funciona y demás, y empecemos a graduar la temperatura a la que queremos que arranque o la temperatura a la que queremos que pare, pues ya veréis como con este truquillo pues el termostato anda perfectamente y no lo vamos a tirar ni mucho menos por una cosita así. Bueno, hoy estoy aquí solo grabando y me las tengo que apañar como pueda. Hoy no ha podido estar Raúl con nosotros y aquí he puesto esta regleta con este interruptor para encenderlo ahora rápidamente y ver pues aquí a pie de campo si funciona o no nuestro termostato, si las conexiones están bien, si explota o pasa cualquier otra cosa. En fin, bromas aparte, pues desde aquí tengo una mano en la cámara y la otra con el interruptor preparado, le damos corriente y vemos qué es lo que ocurre. Pues ahí está, funcionando nuestro termostato. Lo que pasa es que veis parpadear los dígitos por la diferencia de frecuencia de grabación de la cámara y del termostato y porque aquí con la claridad de la luz del día pues evidentemente no se aprecia igual. Aquí en el interior, ahora sí, ahora se ve mucho mejor aquí en el interior de la casa, porque fuera, como digo, con la luz que hay ahora mismo, estamos a mediodía y hace mucha calor, pues se ve de forma diferente. Digo, lo desconecto, me voy dentro y se aprecia así de bien. Ahora mismo, pues bueno, marca 31 grados de temperatura la pantalla del centro y lo que tenemos que ajustar pues son la temperatura a la que queremos que se encienda y por supuesto la temperatura a la que queremos que se apague, ¿vale? Es un termostato muy simple de ajustar, un poquito ya más complicado, pero tampoco mucho a la hora de la calibración, ¿vale? Porque no sabemos si el sitio en el que hemos colocado la sonda es el ideal, si la tendremos que bajar un poquito o la tendremos que subir un poquito más. Mirad, esto es lo que se ha roto del termostato, este bastoncillo que es el pulsador y esta pequeña chapa así circular que va entre el pulsador y la placa del circuito para hacer contactos cada vez que pulsemos. Pues eso es lo que hay que colocar de manera manual y una vez que terminemos de ajustarla pues lo guardamos si queremos porque quién sabe y el ajuste ya pues no tendrá más historia. Primero que nada hay que meter el circulito dentro de esos cuadraditos, cosa difícil así solo, así que lo pondré primero como medio pueda y ya después con el bastoncito iremos ajustando. Mirad, en el de la izquierda ya hemos colocado ese circulito metálico y aquí en el de la derecha se aprecia cómo no lo tiene, ¿no? Pues ahí lo hemos colocado y ahora con el bastoncito iremos pulsando Start. Vamos a programar en qué temperatura queremos que se encienda. Lo programaremos para que se encienda evidentemente a los 37 grados. Este termostato no es decimal, entonces el ajuste hay que hacerlo
de grado en grado. Lo pondremos que se encienda en 37 y lo pondremos que se pare, stop, en 38. Tendremos nuestra incubadora funcionando de 37 a 38 grados. Y a ver si así solo puedo, ponemos el mando de ese pulsador de aquella manera y vamos pulsando hasta 37. ¿Veis? Como no tiene ningún problema y poco a poco irá subiendo. Ya ha comenzado a andar la incubadora. Vamos a ver. Tengo dentro un montón de aparatos metidos, cables y demás. Que se encienda a 37 y que se apague a 38. Como podéis ver, ya ha saltado el ventilador y la resistencia de silicona, por supuesto también, ya que la hemos programado que salte a 37. Y ahora mismo la temperatura que tenemos ambiente aquí, a la sombra, para que os hagáis una idea, es de 31 grados. Lo que pasa es que ya está comenzando a subir porque la resistencia de silicona ya está empezando a calentar. Ahora vamos a ajustar a qué temperatura queremos que se pare. Está en 11, pero la pondremos en 38. Curiosamente, el pulsador que está bien es para bajar y es el que no necesitamos. Tenemos que darle al de subida, así que haremos la misma operación. Pondremos el arito metálico y con el pulsador iremos dándole poco a poco hasta que este display marque 38 grados de temperatura. Ya lo hemos colocado ahí, ahora cogemos el pulsador, apuntamos y ahora sí, vamos dando hasta 38, ¿veis? Paso a paso. 38. 38, ahí está. Automáticamente, cuando nuestra incubadora llegue a los 38 grados, se parará y ocurrirá dentro de poco porque ahora mismo marca 37. Aquí no se ve muy bien, pero dentro igualmente la probaremos ahora en el interior y veréis cómo se ve perfectamente el funcionamiento. Un termostato muy simple y que da muy buenos resultados. El montaje es lo de menos, lo he hecho para que lo veáis, podéis hacerlo mucho mejor poniéndolos todo en una caja. Ya paró, ¿lo veis? Ha llegado a 38, está marcado 38, ¿veis? El pilotito encendido de que se ha llegado y ahora cuando baja a 37, pues evidentemente arrancará de nuevo. Como os estoy diciendo, lo del cableado y demás, estéticamente cada uno como lo pueda poner. Si lo queréis poner todo en una caja más bonito, los cables los pegáis como queráis, si tenéis silicona, si tenéis pegamento, como queráis. Yo lo he hecho con brida y yo creo que en el vídeo de hoy hemos adelantado un montón. Ya tenemos nuestra incubadora lista, ahora nos centraremos en el próximo vídeo en el interior. Pondremos el agua, haremos los orificios de ventilación y pasaremos a calibrar esta incubadora. Por supuesto, no nos quedaremos ahí, también la probaremos en más de una ocasión. Ahora sí, aquí en el interior se aprecia mucho mejor, como veis, ha subido a 37, el tiempo de desconectarla fuera y traerla aquí dentro, ahí se ve perfectamente. En cuanto llega a 38 el display central, pues se apagará y hasta que no baje a 37 no volverá a saltar. Se enciende ahora mismo el pilotito de la izquierda mientras esté conectado y subiendo, y después se encenderá el verde de stop, de parada, hasta que de nuevo baje 1 grado. Como veis, ha saltado, se ha encendido el pilotito de stop, ha llegado a 38, lo que le hemos marcado, y nada, cuando baje a 37 arrancará de nuevo. Como veis, como dije antes mientras estaba fuera, es un termostato que sale muy económico, por lo menos aquí. Claro, el problema es que hay que buscarle un adaptador que convierta la tensión de la casa en 12 voltios, ¿no? Es el pequeño problema, pero que después funciona perfectamente. Probaremos alguno que otro, también muy parecido, pero que van también perfectamente. Como veis, arranca y salta porque aquí hace mucha calor y el 38 se mantiene pues en nada. En el momento que arranca, rápidamente otra vez alcanza 38 y es por la calor que tenemos ahora mismo aquí en Andalucía.
Estoy grabando este vídeo prácticamente en octubre, casi finales de octubre, y seguimos todavía con temperaturas altas, muy altas. Por eso, hasta en una caja de plástico, que es esta incubadora, que para nada retiene la temperatura, fijaros que el 38 se queda rápidamente, ¿veis? Se enciende y se apaga, pero el único motivo es de que rápidamente, veis, coge los 38 grados de temperatura. En el próximo vídeo, como digo, pues pasaremos rápidamente a explicar todo lo que nos queda pendiente de esta incubadora casera. Lo cierto es que nos está quedando una incubadora bastante interesante. La tenemos ya casi terminada. Nos queda la calibración, nos queda ponerle los vasitos de agua y calcular a ver qué humedad tenemos, dependiendo de los recipientes que les pongamos. Se los vamos a poner en la esquina y en lugar alto para que los nacimientos, cuando se produzcan, no tengamos el peligro de que se nos ahogue algún pollito. Y por supuesto también, como es volteo manual, pues podemos hacerle una rejilla para desplazar los huevos desde el exterior sin tener que abrirla. Sería un volteo semiautomático. A partir de ahí, como siempre digo, lo que queráis. Nosotros mostramos la base, lo que es lo principal, que la incubadora funcione, que mantenga su temperatura y que mantenga su humedad. Ya después el resto va a depender de vosotros, de vuestros medios, de la capacidad que tengáis, de si sois más o menos manitas, pero lo importante de estos vídeos es que os quedéis con la idea, ¿vale? La idea es lo principal de estos montajes y es lo que intentamos transmitiros, ¿no? Que sepáis hacerla, que sepáis montarla, que podáis utilizar materiales que tengáis a mano, que no tiene que ser todo sofisticado, que parezca la cabina de un avión, que simplemente tenemos que tener 38 grados, 60% de humedad en la mayoría de los casos. Evidentemente cada especie quiere o tiene sus necesidades, pero que ya digo, que el acabado sea mejor, que sea peor, que el habitáculo sea de un congelador, de una caja de plástico, de madera, va a depender de vosotros. Pero lo que siempre decimos, y puede que seamos muy pesados, es que queremos que los conceptos os queden claros a la hora de hacer la incubadora. Que con todos los vídeos que llevamos ya más de 100 vídeos, lo que intentamos es que no te limites a hacer paso a paso lo que aquí llevamos a la práctica, sino que si tenéis problemas, vuestros problemas, con todos los conocimientos que vais adquiriendo, seáis capaces de determinar qué es lo que pasa, cómo solucionarlo y cómo seguir adelante. En fin, por hoy yo creo que es bastante. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, solo deciros que continuamos aquí, que os seguimos dando las gracias porque somos cada vez más, que es lo interesante, y daros las gracias a todos vosotros por compartir también vuestras ideas aquí en este canal. Seguimos pidiendo vuestros vídeos con la intención de que mientras más cosas veamos, mientras más incubadoras caseras veamos, más métodos, más formas de hacerlas, mejor, porque así no pararemos de aprender con las experiencias nuestras y con las experiencias de otras personas. Así que lo dicho, un saludo y hasta el siguiente vídeo.